Muy buenos días y bienvenidos a este espacio de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy tenemos el placer de contar aquí con el narrador, poeta y periodista Manuel Rivas. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, Manuel es autor de libros tan conocidos como el libro de relatos Que me quieres amor, los libros de poesía La desaparición de la nieve o la novela El lápiz del carpintero. Tiene también una dilatada carrera periodística. Tiene artículos reunidos en El periodismo es un cuento, Mujer en el baño y A cuerpo abierto. Algunas de sus obras han sido llevadas también al cine, como La lengua de las mariposas por José Luis Cuerda o El lápiz del carpintero por Antón Reisa. Y ha recibido multitud de premios, como el Premio de la Crítica Española, el Premio de la Crítica en Gallego o el Premio Nacional de Narrativa. Y su obra Los libros arden mal ha sido elegida como el libro del año por los Libros de Madrid. Bueno, como digo, un placer tenerte aquí. Y también felicitarte por la publicación de tu último libro, Las voces bajas, que acaba de editarse en Alfaguara y que acabas de presentar aquí en Madrid. ¿Podrías contarnos cuáles son esas voces bajas a las que aludes en el título? Bueno, para empezar, las voces bajas son los niños, son en gran parte el libro. Aunque no me gusta la palabra memorias, me gusta más la palabra murmullos, pues vendrían a ser, es un libro de la infancia y de la juventud, ¿no? Y entonces tenemos esas primeras voces bajas que serían las voces de la infancia, pero también son las voces de las mujeres que hablan solas, las voces de la gente humilde, de esa gente corriente de la que decía Abraham Lincoln, decía, a Dios le gustó tanto la gente corriente que hizo mucha, ¿no? Y son las voces de lo que llamaba Lorca la otra mitad, que son los animales, ¿no? Están también las voces de los muertos, que de alguna forma nos acompañan, ¿no? Son las voces, en definitiva, que no pretenden dominar, que lo que quieren es sobrevivir y vivir, ¿no? Y entonces son voces que de alguna forma empiezan siendo voces humildes, pero que uno acaba viendo como seres casi homéricos, casi de alguna forma héroes, ¿no? Porque, por ejemplo, la persona que es capaz de emigrar sin nada en el bolsillo, que atraviesa el Atlántico, pues acaba siendo para mí como un Ulises, y en el libro así es, ¿no? En principio esas serían las voces bajas. Sí. A mí como lector me ha resultado fascinante el modo en el que de algún modo estos personajes que parecen secundarios se elevan en protagonistas, ¿no? Y como el protagonista desaparece un poco y al mismo tiempo aparece retratado en negativo con estos personajes pintorescos y entrañables, y surge la pregunta de cuánto hay de autobiográfico, ¿no? en estos personajes. Hay mucho de biográfico. No me gusta mucho la palabra autobiográfico y, como decía también antes, de memorias, ¿no? Porque son palabras como también a veces las palabras demasiado utilizadas, que acaban teniendo un sentido un poco marmóreo, ¿no? Y lo que ocurre aquí es que hay más que la historia del yo, o una forma de contar, digamos, el enigma que uno es a través de los otros. Es en el descubrimiento, muchas veces emocionado, otras veces fascinado, otras veces también con cierto estupor, ¿no? De la vida extraordinaria de esa gente corriente de la que hablaba, ¿no? Una vida que normalmente transcurre invisible o no perceptible. Nosotros nos cruzamos, vamos a cruzarnos y por desgracia no siempre percibimos esa dimensión extraordinaria que nos rodea, ¿no? en la gente corriente. Es como cuando miramos el mar, sabemos que eso que nos hechiza el mar, podemos estar horas y horas mirando, aunque aparentemente no ocurra nada, ¿no? Que sea
movimiento más o menos suave del mar, pero creo que el hechizo tiene que ver porque intuimos todo lo invisible que hay detrás y toda la memoria del mar, todo lo que ocurrió con el mar. De alguna forma estamos viendo eso, imaginando eso, aunque sea de una forma indirecta. Pues lo mismo ocurre con la gente, ¿no? Hay una parte invisible que cuando la vas descubriendo, que es el proceso de este libro, pues realmente es muy real, sigue siendo real, muy verista, pero parece que no es real, parece que es que entras en otra dimensión, en otro tiempo, ¿no? de la gente. Pues lo que ocurre con uno de los personajes que apenas habla y que es un personaje que yo la primera vez que lo veo, que cuando nos trasladamos a vivir a un suburbio en Coruña, lo veo colocando un domingo todos los zapatos de su vida, desde los primeros zuecos que tuvo a los 6 años, y él los conserva perfectamente, en perfecto estado de revista, les pasa grasa, no, los limpia. Todos los domingos hacía lo mismo y los iba poniendo en un muro, uno detrás de otro, y ahí estaba lo que estaba haciendo ese hombre, que lo que pretendía seguramente era conservar eso, que no se pudrieran, pero lo que estaba haciendo era contarnos un relato, ¿no? La historia, era una vida humana a través de los zapatos y también incluso las épocas, el tiempo. Y para mí es de las grandes performances que vi en mi vida. Él era un peón de la construcción, ¿no? Las lavanderas, cuando tendían la ropa en el monte sobre los tojos o aliagas, ¿no? O las zarzas, el tipo de construcción que hacían, cómo cubrían el monte con sus paños, ¿no? de diferentes colores. Había también una voluntad estética, digamos. El monte se transformaba, aquello, ¿no? Y aquellos campos. Bueno, pues todo este libro es ese viaje a lo invisible de las personas, a lo extraordinario de las personas. También está tejido con, digamos, que si es una urdimbre, todo texto es una urdimbre, aquí el tipo de punto, el tipo de entrelazamiento que hay sería una mezcla de ironía y de dolor, ¿no? Es casi simultáneo al mismo tiempo. Y porque bueno, la ironía también es un instrumento de defensa del lenguaje de las personas, ¿no? Y la relación que tienen con las palabras es fundamental también, porque al igual que hay recuerdos a través de la imagen, ¿no? Pero la memoria no es exclusivamente fotográfica. La memoria, por suerte, es un ser vivo sinestésico en el que trabajan todos los sentidos. Entonces también va asociado a las primeras frases, que para mí son las primeras frases de la boca de la literatura. Hablan, en algún momento los personajes hablan como Shakespeare, y es así en la vida, ¿no? Dicen cosas en un momento determinado que te quedan grabadas para siempre y que marcan la pauta del libro. Y bueno, la primera frase con la que arranca Las voces bajas, el libro, es una frase de mi madre cuando estamos muy asustados por algo que hemos visto en la ventana. Son unos seres monstruosos que se asomaron al cristal. Vivíamos en un bajo, entonces ella llega y nos tranquiliza, estamos llorando por aquel terror que vivimos, y nos dice: pero tontos, eran los cabezudos, eran los reyes católicos, ¿no? Entonces para mí siempre esa frase quedaron asociados los reyes católicos a los cabezudos. Yo cuando estudiaba después en el instituto, alguien hablaba, la profesora, de los reyes católicos, y yo tenía que taparme la cara para reírme. Y esa asociación, que era una asociación inconsciente de mi madre no pretendía darme una lección de historia ni hacer una broma, ningún tipo de metáfora, ¿no? Ella me contaba por qué eran así. Los cabezudos eran Isabel y Fernando, los reyes católicos, todavía andan por ahí. Pero esa conexión que hacía entre nuestro miedo y la respuesta irónica de ella, yo creo que es la que marca la pauta en todo el libro. También parece un poco una obra que es una novela, pero un poco un género híbrido, ¿verdad? Que, por ejemplo, veo mucha influencia, yo creo que del libro de relatos, con todas estas anécdotas que se van entrelazando, y además tú tienes una gran experiencia como autor de cuento.
Me preguntaba si en qué momento, cuando tú comienzas esta obra, surge la conciencia de que estás ante un libro de relatos, o sea, perdón, de que estás ante una novela y no ante un libro de relatos. Pues la propia memoria existe cuando, digamos, fermenta como imaginación también. Claro, porque la memoria, tenemos una idea, bueno, o nos transmiten a veces una idea como muy estática de lo que es la memoria, como una especie de depósito ahí de almacén que queda y que cuando vuelves pues es como un arcón, con los trajes son un poco más viejos pero siguen siendo los mismos trajes, y no es así, ¿no? La memoria está en continua metamorfosis, está trabajando continuamente, interrelacionada con los sentidos, no es un depósito de trastos, ¿no? Entonces realmente llegó un momento que estaba quizá por ese punto que hablábamos antes, que se mezcla ironía y dolor, en que el propio andar de la literatura, el propio andar de la escritura te situaba en un tono, en un punto, en una altura en que realmente no era ni realidad ni ficción, siendo verdad todo, pero era como el propio ser quien escribe, el propio narrador, podría decir, soy yo, el narrador. Bueno, pero ¿quién es ese yo, no? Y ese yo es la mezcla de un niño, ¿no? Una voz baja, un niño bajito, que está descubriendo el mundo y que está dentro de lo que podemos llamar una cámara oscura, que es la memoria, ¿no? Está ahí. Bueno, entonces la persona que ahora soy, ese casi viejo que ahora soy, lo que hace es entrar en esa cámara oscura. Es como una cámara fotográfica, te metes por el obturador, ¿no? Y entras allí dentro y dices, a ver qué hay aquí. Y se encuentra con ese niño. Entonces, ¿quién escribe? Yo creo que escribe la fusión de las miradas, ¿no? Al final es una mirada única, la del niño y la del viejo, ¿no? Que están viendo o volviendo a ver, o ver aquello que no vieron, ¿no? Porque la memoria también es ver aquello que estaba y no habías visto, ¿no? Y creo que la literatura tiene mucho en ese sentido, de mostrar lo que no se había visto, o lo que todavía no se ha visto, y decir lo que no se había dicho o no se puede decir, ¿no? O se había olvidado, ¿no? Y esa... quien escribe, pues en definitiva es como yo le llamo la cuarta persona, porque la cuarta persona es esa que está entre los pronombres personales singulares, entre lo singular, el yo, tú, él, ella, y el nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Y en el medio hay alguien, que es una cuarta persona, que une lo individual y lo plural y lo colectivo, ¿no? Otro elemento muy interesante es la incorporación de fotografías familiares en el libro, y yo creo que podría sorprender al lector. Y bueno, una posible pregunta es en qué momento surge en ti esta idea de combinar fotografías familiares y narración. Bueno, yo procuro que cada libro sea también diferente, en la expresión. No solo en el que cuenta, en el contar, sino también en la forma. Y me parecía que era una manera de que las fotografías aquí tienen también una función narrativa, ¿no? No son complementarias, no es un reportaje que aparece ahí como... No, bueno, los reportajes también tienen una función narrativa, pero quiero decir que aquí están imbricados porque incluso ese elemento de que no tengan pie, de foto, no se explique muy bien. Entonces hay como un elemento de emanación de las fotos que forma parte del lenguaje también, de cómo contar la historia, ¿no? Yo me imagino que si estamos contándole a alguien un relato de nuestra vida, estamos sentados así con unos amigos y alguien saca
alguien que está contando pues saca una cartera y enseña una foto. Dice, así era pues mi tío, ¿no? El barbero y tal. Entonces todos nos quedamos mirando y tal. Y es parte de ese relato, ¿no? Yo creo que las fotos tampoco pertenecen... Las fotos llega un momento que están fuera del tiempo. Sabemos que son de otro tiempo, pero ya no las vemos como algo antiguo, sino que es como... Ahí hay unas ideas muy interesantes, más interesantes de lo que yo pueda decir de Roland Barthes en La cámara lúcida, ¿no? Pero que cuenta un poco todo esto, como toda foto se acaba convirtiendo en un clásico, ¿no? Sí, no, efectivamente está muy bien conseguido porque también supongo que por carecer de una nota al pie, las fotografías consiguen de algún modo no ser ilustrativas, ¿no? Que claro, podría haber sido... ¿no? Claro. Tienen como una emanación, ¿no? de su propia... Ellas también cuentan una historia, ¿no? Que se enlaza con las otras, ¿no? Sí. También en el tramo final de la obra cuentas un poco cómo son tus inicios en el periodismo, ¿no? Que has tenido una larga experiencia. ¿De qué modo te ha influido el periodismo en la escritura de la ficción? Pues mucho. Se han influido mutuamente, ¿no? Pero el periodismo para mí es la necesidad de estar alerta, todos los sentidos alerta, ¿no? De que no despreciar ni minusvalorar ningún dato ni ninguna información. Todo es importante, ¿no? En lo que pueda ser un momento determinado para contar, ¿no? No hay voces... digamos, la importancia de la información no tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con lo que realmente haya que contar, ¿no? En un momento determinado. No siempre quien puede explicar mejor un incendio es el jefe de bomberos, ¿no? Sino la persona que está allí o que está pagando, que vivió esa experiencia. Y eso para mí es fundamental, ¿no? El lenguaje literario es el lenguaje del no dominar, es el lenguaje de la intrahistoria, no de la gran maquinaria de la historia. Y después el periodismo también obliga a mantener una conexión con el principio de realidad, ¿no? Yo creo mucho en la imaginación, y la imaginación no es no es contradictoria con la realidad, al contrario, nos permite ver mejor la realidad, tener una mirada mucho más ancha, ¿no? Mucho más amplia, pero es fundamental no perder el principio de realidad. Incluso las historias más fantásticas, infantiles, los niños, si no tienen un principio de realidad, pues no dicen, pero tú, ¿qué me estás contando, no? Yo creo que lo que pasa es que la realidad es mucho más ancha y amplia de lo que a veces convencionalmente se entiende, ¿no? Me gusta mucho ese pasaje en el que digamos que le desprecian un trabajo de clase en periodismo porque le dice que es literatura y tú sin embargo te alegras de esto porque efectivamente la frontera entre la ficción y el periodismo no es tan, o sea, es mucho más estrecha de lo que parece. Claro, yo creo que incluso la mejor literatura a veces se hace en forma periodística. Para mí el periodismo es un género de la literatura, es una rama. Efectivamente hay unas exigencias de realidad, de cotejar el personaje. Ese personaje tiene que tener un carnet de identidad, digamos, o tiene que estar, tiene unas huellas dactilares, puedes identificarlo. Pero también es verdad que los personajes literarios, hoy, ¿quién puede decir que el Quijote no es realidad, ¿no? Forma parte de la realidad, como Madame Bovary o Ana Karenina, ¿no? O Hamlet, que son parte de nuestra realidad, ¿no? Claro, en la medida en la que tiene una influencia real en nosotros, pues claro, por tanto son realidad. Identificamos para dar algo incluso con más precisión, para decir este personaje parece Hamlet, ¿no? Claro. Y decimos más con eso que no si hacemos una descripción ahí psicológica del personaje, ¿no?
Escribes en gallego y, por lo que veo, tú mismo traduces tus obras al castellano. Supongo que en el proceso de traducción siempre hay algo que se gana y algo que se pierde. ¿Qué consideras que ganas y que pierdes en este proceso de traducción? Para mí lo más importante es que es un proceso de, podríamos llamar, de transmigración, ¿no? Yo es verdad que escribo originalmente en gallego, también es verdad que cada uno tiene su propia lengua, porque para empezar, la primera traducción ya es lo que uno hace dentro de sí mismo, ¿no? Con su propio lenguaje y trasladas a una lengua y después trasladas a otra, pero no, yo esta idea de que a veces que la traducción es una traición o que es una pérdida, no la comparto, ¿no? Puede haber mejores o peores traducciones, pero realmente hay que verlo desde la perspectiva de una transmigración, de una nueva vida para un texto, ¿no? Y las lenguas además tienen una tendencia a relacionarse, a quererse, a abrazarse. Les encanta las relaciones eróticas a las lenguas, ¿no? Así que... O sea que es como un poco una reescritura, ¿no? Cuando traduces. Que... Claro. Algunas de tus obras han sido llevadas al cine, por ejemplo, La lengua de las mariposas y Lápiz del carpintero. ¿Qué valoración haces de estos proyectos cinematográficos? Creo que tuve mucha suerte porque creo que fueron, sobre todo el tratamiento además, fue muy respetuoso, muy delicado y a mí me apasiona el cine, entonces los resultados pueden ser diferentes, ¿no? Pero que la voluntad que hubo fue una voluntad, digamos, muy, muy positiva, muy creativa, ¿no? Y bueno, ahora está a punto de estrenarse otra película que es a partir de la novela Todo es silencio, que también hace José Luis Cuerda. Y bueno, yo viví experiencias pues realmente emotivas incluso, ¿no? Maravillosas con las películas. A mí me pasó en alguna ciudad en Sudamérica ir por la noche por un parque y oír las voces de La lengua de las mariposas, del maestro y del alumno, y decía, pero esto me parecía que estaba pasándome algo en la cabeza, dije, no sé si estoy viviendo una alucinación, ¿no? Y no, era que estaban proyectando al aire libre en verano la película, el Parque Rivadavia en Buenos Aires, y de repente me quedo allí y estaba lleno de gente y todo el mundo viendo aquella película, y experiencias de ese tipo he tenido muchas, y bueno, creo que el cine y la literatura no nacieron para competir, sino para enriquecerse, para fecundarse mutuamente, ¿no? Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te deseamos mucha suerte en la promoción de tu libro. Pues un placer, gracias.